al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Dios, desde la primera página de la Biblia, nos muestra que es un Dios justo y que de ninguna manera tiene por inocente al culpable. Nuestro Dios nos está mostrando que Él no admite ni las pesas falsas ni las medidas trucadas. Él no va de ninguna manera a aceptar la injusticia ni lo más mínimo. Por lo tanto, pretender que alguien pueda, con su esfuerzo, que alguien pueda con su disposición, hacerse digno o merecedor de la vida eterna, es simplemente no entender la justicia basada en la santidad de Dios. Dios es santo, Dios es justo y de ninguna manera puede tratar al culpable, puede tratar lo defectuoso como perfecto, puede tratar al culpable como inocente. Él no va a cambiar su ley, no va a cambiar su carácter, Él no va a negarse a sí mismo, Él no puede de manera alguna, digamos que transgredir su propia ley o dejar sin efecto algunos mandamientos solo para darnos el favor de entrar a su presencia. Es por esto que la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo fue tratado como nosotros lo merecíamos, fue realmente nuestro sustituto. Al que no conoció pecado, es decir, aquel en Cristo Jesús que nunca cometió ningún pecado, Dios lo trató como un pecador y por lo tanto le castigó, le condenó y Él pagó por todos nuestros pecados. Por lo tanto, ya somos dignos en el primer momento en que hemos, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu de Dios, hemos venido a ser de Cristo. En ese momento, en Cristo, ya somos dignos. Porque si no, tendríamos que decir entonces que la obra de Cristo no fue perfecta. Es decir, que Él no hizo todo lo que tenía que hacer. O peor aún, podríamos decir que Dios no es justo ni tan siquiera aceptando el sacrificio de Cristo. Porque cuando Él dijo consumado es, quiso decir exactamente toda justicia está terminada. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué tipo de Dios sería el nuestro si después de haber sido hecha completa la justicia de Dios en Cristo, demandara de nosotros unas cosas más? Demandase algo más para hacer, para cumplir. Eso significaría que lo de la cruz no fue terminado, no fue perfecto, no fue completo, no fue una vez y para siempre, sino que nosotros también tenemos que hacernos dignos a través de nuestra conducta bondadosa, a través de nuestra conducta piadosa. Tenemos que hacernos dignos de heredar la vida eterna. Porque la vida eterna para muchas personas, lamentablemente, es una recompensa. A los buenos, Dios les va a regalar la vida eterna o les va a dar, se la habrán ganado a pulso, o por lo menos habrán ganado un 80% o un 20%, da lo mismo. Pero al final es algo que tú logras hacer. Y a los malos les da el infierno porque han sido muy malos. Y a los buenos porque han sido muy buenos. Esto es una mentira en la cual viven millones de personas, pero no solamente religiosos, sino también no religiosos, porque ellos se imaginan que Dios es como ellos. Este es el gran problema que tenemos, amigos. Creemos que Dios es como nosotros. Creemos que la justicia de Dios es como la nuestra, o como la justicia humana, que podemos, a través de un discurso elocuente o de algún truco legal o reglamentario, cambiar la justicia y traerla a nuestro favor. Que algún defecto de forma puede haber para de algún modo hacer que todo vaya a nuestro favor y conseguir nuestro objetivo. Pero Dios es justo. Dios es justo de tal modo que al ser nuestro Señor Jesucristo pecador, pero no por él mismo, evidentemente, porque nunca hubo engaño en su boca, pero al ser tratado en la cruz llevando sobre su propio cuerpo nuestros pecados, siendo maldito de Dios,
llevando la condenación que merecíamos, el castigo de nuestra paz que fue sobre Él, llevando Él todos y cada uno de nuestros pecados. Él ya nos ha hecho digno, haciendo Él la justicia, es decir, la obediencia perfecta a la santa ley de Dios, y pagando el precio de nuestros pecados, está diciendo ahí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por lo tanto, el ladrón en la cruz, que se arrepintió, podía entrar al paraíso. Porque qué justicia tenía Él, qué buenas obras podía plantear ahora. ¿Qué podría hacer Él? Tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Y eso sucede en el momento que alguien nace de nuevo. Eso sucede en el momento que alguien viene a ser del Señor Jesucristo, que Dios, al hacerle nacer de nuevo, forma en Él el nuevo hombre, creado la justicia y la verdad y la santidad. Nuestro Señor Jesucristo, por una obra basada en un misterio tan grande, el misterio de la santidad, de la justicia, del amor, de la gracia y de todos los atributos magníficos, maravillosos de las tres personas de la Trinidad, pero particularmente del Padre y del Hijo. Por esa gran obra, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, nuestro mediador, nuestro sustituto, ha hecho perfecta para siempre a su pueblo, perfecto para siempre su pueblo, con una sola ofrenda. Y por lo tanto no tenemos que pedirle a Dios que nos haga dignos de la vida eterna. Y por lo tanto no debemos ir a una iglesia para recibir la vida eterna en porciones, o para que alguien nos ayude a caminar para el cielo, o que alguien nos ayude a comportarnos mejor con el fin de lograr la recompensa, con el fin de no ir al infierno, o de no ir a un lugar inventado que realmente nunca existió, llamado purgatorio, el cual la palabra de Dios no dice ni una sola palabra, sino que es simplemente una pura invención. Entonces, todo esto es evidencia de que no hemos comprendido el Evangelio. Y lo grave de no comprender el Evangelio, amigos, hermanos, no es simplemente que nos podamos perder, que eso no es simple. Eso realmente es algo terrible. Porque si no tomo la medicina del Evangelio, no hay esperanza para mí. Si creo que tengo que aportar alguna cosa y que tengo que hacerme digno, que tengo que yo con mi obediencia, mis oraciones, mi religiosidad, mi buen comportamiento, etcétera, hacer que Dios me acepte. Si pienso eso, entonces simplemente estoy en la peor de las desgracias, estoy camino a la condenación, porque somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces, esto ya es grave, pero también es algo todavía aún más terrible, que se convierte en un pecado aún mayor. El pecado de creer que Jesucristo no es suficiente para nosotros, que el Padre no proveyó un Salvador perfecto, que Él no salva a su pueblo de sus pecados, sino que nos salvamos nosotros mismos, que Él hace lo que puede y nosotros tenemos que hacer también lo que podemos para entrar en el cielo, que necesitamos ayuda de otras personas, que necesitamos ayuda de otro lugar para conseguir al final, con esfuerzo, llegar al cielo y pedirle a Dios que nos haga dignos de la vida eterna. ¿Qué tragedia es esta? Porque entonces, ¿habrá pecado más mayor que este? ¿Habrá un pecado más profundo y más realmente terrible? Realmente, no sé, no hay calificativo que decirle al Hijo de Dios: ¿no hiciste lo suficiente? ¿No conseguiste salvar? ¿Fracasaste? Si nuestro Señor Jesucristo no nos salva completamente, nadie nos va a salvar. Nada nos va a salvar. Si la salvación es una cooperación, es una colaboración entre Dios y los hombres, o mejor dicho, entre el Señor Jesucristo y nosotros, en el cual tenemos que aportar no sé qué cosa para ser salvos, entonces nunca hay salvación, porque recordemos bien que Dios es justo y no va a permitir el pecado de ninguna manera, no va a permitir el defecto de ninguna manera,
no va a permitir que se viole su ley, que su santidad sea ultrajada, que su justicia sea despreciada, que en el cielo pueda entrar a alguien que no sea exactamente como su Hijo, el Señor Jesucristo, perfecto en todo. Si el Padre no puede decir de nosotros, este es mi Hijo amado en el cual yo estoy muy complacido, como lo dijo de su propio Hijo, si no lo puede decir en virtud de la sustitución nuestra, si no es algo verdadero dicho nosotros del Padre, en Cristo, claro está, nunca podremos estar en su presencia. Así que esa oración es inútil. Esa oración, ese rezo en el que tantos están buscando la vida eterna como una recompensa y que Dios nos haga muy buenas personas para que seamos dignos de la vida eterna, es simplemente no estar viendo la gloria inefable, el poder inmenso, la majestad y la santidad del Señor Jesucristo, que en aquella cruz, de una manera realmente increíble y de una manera inmensamente terrible, fue tratado como un pecador. Dios nos juzgó allí, Dios nos condenó allí, Dios nos castigó allí y Dios nos justificó allí, a través de Él. Y por lo tanto, no hay lengua humana, como dice aquel cántico, no hay lengua humana que pueda proclamar, que pueda decir las grandes glorias del Hijo de Dios, quien completó su obra perfecta. He acabado la obra que me diste que hiciera, dijo el Señor Jesús. Lo he terminado todo. En aquella última oración no estaba reconociendo. No he perdido ninguno, los he llevado todos. He hecho exactamente lo que tenía que hacer. Y en aquella cruz se despidió diciendo con aquel grito, consumado es. Y habiendo dicho esto, expiró. Después, evidentemente, resucitó y nosotros estamos con Él ya, resucitados y sentados a la diestra de Dios, según dice el libro de Efesios. Ya estamos justificados, ya estamos santificados, dice el libro de Tito, ya hemos sido regenerados, ya estamos santificados, justificados en Cristo Jesús. Y por eso toda la Escritura celebra que somos dignos de la vida eterna. No porque seamos buenos, olvídate de eso. Precisamente porque no lo eres. Precisamente porque solo eres quien eres en Cristo Jesús. Y es por esto que vamos a adorarle hoy. Porque ya somos dignos en Él del cielo. Por la gracia. Por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y porque su obra en la cruz no puede ser más sublime y perfecta. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya hemos sido hechos justos en Cristo Jesús y declarados justos en Cristo Jesús. La justicia de Dios se cumplió, la gracia de Dios se completó y el pueblo de Dios se salvó. Y ahora, amigo, ¿eres tú salvo? Eso es una solemne pregunta que tienes que hacer, porque si todavía le estás diciendo a Dios que te haga bueno para llevarte al cielo, no estás considerando a Cristo. Corre a Él y dile: Señor, tú eres mi justicia, como dijo aquel hombre, y yo soy tu pecado. Tú eres el único que me puedes dar esa justicia que me lleve al cielo, por la gracia y por medio de la fe, porque yo nunca jamás seré digno, pero si confío en ti y si tú me recibes, entonces seré digno. Vamos entonces a orar a Dios para terminar nuestro tiempo. No tenemos palabras ni suficiente corazón para adorarte, para alabarte, pero aún en lo poco que tenemos, queremos hoy, Señor Jesucristo, admirarnos de tu profunda gracia y salvación. Darte las gracias, oh Padre, por darnos la justicia de tu Hijo y declararnos ya por fin para siempre dignos y no tener que preocuparnos jamás de nuestra seguridad eterna. Gracias entonces, Señor Jesucristo. Gracias entonces, Padre, y gracias, bendito Espíritu Santo, por revelarnos mediante tu Evangelio maravilloso y aplicarnos mediante el nuevo nacimiento toda esta bendición.
Si hay alguna persona que nos está escuchando y aún cree que su religiosidad le va a salvar, hazle ver tú la verdad de tu Evangelio y la gloria de Cristo. En el nombre de Él te damos las gracias. Amén. Hasta mañana, si el Señor nuestro Dios nos lo permite. Un abrazo. Bendiciones.